También tiene que ver con la moneda, es la filtración del protocolo comunicacional que se utilizó al momento de entregar las polémicas también cajas, ¿no?, de las cuales hemos hablado durante los últimos días intensamente. Tenemos al alcalde Daniel Jadue, que está junto a nosotros. Alcalde, gusto saludarlo. Su impresión general respecto a esta filtración. Sabemos que el mundo político se mueve con cosas como esta, pero otra cosa es cuando queda en evidencia. Alcalde, espérese un segundito que no se está escuchando bien. Sí. Para poner a la gente, mientras le arreglamos el audio. A ver, hemos visto la última... Ahí volvió, sí. ¿Sabe qué? Pero igual voy a aclararle a las personas respecto a lo que estamos hablando. Sí. En el día de ayer se filtró un instructivo de la región de Ñuble, donde se le instruía justamente a los funcionarios públicos que hicieran en la entrega de cajas, les daban un hashtag y que en la fotografía, en los registros fotográficos y todo, se resaltara la figura del presidente, justamente en esta campaña Alimentos para Chile, como la ha denominado el gobierno. Y entonces esto es una asesoría dentro del gobierno, de la FEGIGO, una asesoría comunicacional donde dice destaquen entonces la figura del presidente y registren esto en las fotografías de la entrega de caja. Entonces, ¿no escucha, alcalde, o no? Sí, perfecto. Ya. Nosotros también, usted, alcalde. Hecha esta explicación sobre lo que está pasando, ¿qué le parece a usted la impresión general, ¿no?, respecto a lo que pasó con esta filtración? Bueno, a mí me parece grave. Yo primero que estaba comentando que no soy muy partidario de las generalizaciones que se hacen a veces, porque no en todo el sistema político esto se usa. Yo por lo menos en mi comuna no he participado en ninguna entrega ni del gobierno ni de las cajas que entrega la municipalidad desde 2 meses antes que llegaran las del gobierno, porque no me parece hacer con plata del Estado campaña política. Yo hace varios días antes de que se filtrara este documento hice la crítica de que me parecía algo bastante cercano a la figura del cohecho, ¿no? Y que está tipificado como delito. Además, condené y critiqué la carta que venía dentro de las cajas, y por razones que son bastante básicas. Primero, no es el presidente de la República el que está comprando las cajas. No, es la plata del Estado. Estamos comprando, la compra el gobierno, pero con la plata de los chilenos. Alcalde, y bajo ese prisma, ¿sí?, ¿usted está de acuerdo con el hecho de que esto se lleve como caso a la Contraloría? O sea, yo creo que sí, pero además, lo segundo, no las está comprando el presidente, las compra el Estado de Chile, con la plata de todos los chilenos. Pero segundo, no las está repartiendo el gobierno, las están repartiendo los municipios. Yo quiero decir aquí que el dispositivo logístico en un 97% son de los municipios, ¿no? Y nos acompañan algunos dispositivos del gobierno central, pero que incluso han cometido el error de venir a decirle a la gente que vienen de parte del presidente, que vienen a fiscalizarnos. Y la verdad que los que nos hacemos responsables de la repartición, incluso según el dictamen de Contraloría, somos los funcionarios municipales. Y entonces, por ejemplo, aquí efectivamente sí, hay un aprovechamiento político del gobierno en esta forma de hacer las cosas, además de haber criticado antes, como muchos lo han hecho ya, las casas, porque es un espectáculo un poco grotesco, ¿no? Lo vuelvo a decir, esto de tener a la primera dama con 30 periodistas entregando una caja para que alguien le dé las gracias, me parece un poquito vergonzoso. ¿Y en su comuna lo intentaron hacer así o no? ¿En su comuna vino alguien del Ejecutivo? En nuestra comuna no. Me imagino que... Porque pusimos las cosas en su sitio antes de comenzar. Ahora, si nos llega la carta del presidente, que me parece una falta de respeto. ¿Qué dice la carta, alcalde? Hay una carta que que viene dentro de la semana caja. Pasada. ¿Qué dice esa carta? Esa. Sí, ¿y qué dice más o menos? Pero dice el presidente de la República... No recuerdo el contenido, pero habla de la preocupación del presidente por esta pandemia, ¿no? Y la firma él.
Ya. Alcalde, vamos a leer algunos párrafos de este instructivo que se filtró para que usted también nos vaya comentando más en específico lo que cada uno dice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que dice, funcionarios bajando cajas y entregándolas a las familias. Preocuparse de que sea un buen tiro de grabación y de que no tenga contaminación visual. Publicidad que induzca a críticas, carteles con mensajes negativos, gente revisando el teléfono, lo que se agrega ahí a modo de ejemplo. Hay una preocupación también por lo audiovisual ahí, alcalde. O sea, sin duda, bueno, esto es efectivamente el verdadero interés que tenía el gobierno en hacer esto, que es del todo absurdo, ¿no? Habría sido mucho más eficiente y eficaz haber entregado la plata en el ingreso familiar de emergencia para que además se activaran los barrios, pero aquí lo que ha hecho el presidente es comprarle a sus amigos, ¿no? Y ocupar a los municipios para repartir las cajas y además indicarle a sus funcionarios que traten de hacer proselitismo político en su favor y además personalizado en él, ¿no? Lo que a mí me parece sumamente grave. Porque ahí vamos si a esto buscar lo hubiera otro hecho párrafo un en relación alcalde, a la... Contraloría lo habría reparado ya. Sí, ahí vamos a buscar otro, porque ahí efectivamente, tal como dice usted, alcalde, hay otros párrafos que efectivamente van apuntados a realzar la figura del presidente de la República. Y eso es lo que, el fondo, que esto viene desde ahí. A ver, veamos, evitar fotografías posadas de frente con beneficiados, autoridades y cajas, con el fin de no dar paso a la especulación de aprovechamiento político de la actividad. La fotografía debe reflejar una acción de solidaridad y de empatía, pero no caer en la propaganda. Recordar que estamos en pandemia y no deben salir personas agrupadas ingresando a las casas. Habían otro... finalmente, lo que uno puede deducir de aquí es que está la advertencia de que esto no parezca propaganda política. Pero ¿para usted es propaganda política igual? O sea, sin duda. Más allá, lo que dice el instructivo, aparte de esos párrafos, dice realzar la figura del presidente, va firmado las cartas de adentro por el presidente. Yo le quiero comentar que a los alcaldes se nos prohíbe en Contraloría ni siquiera poner nuestra firma, porque esto lo hace el Consejo, lo aprueba el Consejo con platas de la municipalidad, no del alcalde, ¿no? Tampoco nos permiten poner nuestra figura y efectivamente a todo el mundo político, yo creo que a nadie, de hecho, aquí a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando el gobierno sale a defenderse diciendo que esto era solo un borrador, es porque reconocen el error, nadie les cree, como nadie les cree las cifras, nadie les cree que era un borrador, pero efectivamente ahí hay echarse atrás porque entienden que han cometido un nuevo error en el uso de la pandemia con fines políticos. Alcalde, y esto, porque cuesta, no sé, uno lo ve así como desde lo doméstico, ¿no? Cuesta que alguien, alguna autoridad, no haya pensado que esto se iba a filtrar eventualmente. Si es un mail enviado masivamente a distintas autoridades, lo más probable es que se filtrara. En consideración de eso, ¿es común esto? ¿Generalmente le llegan a autoridades cartas de este tipo con ciertos lineamientos sobre cómo se deben hacer las cosas? Por eso le reitero que yo no soy partidario de las generalizaciones. Esto no es habitual, ¿no? Y las autoridades que lo hacen cometen un error. Alcalde, pero... Y esto podría ser reparado por Contraloría. Ajá. Por lo menos, si usted busca, acá nunca se ha hecho algo nada similar. Nos parece demasiado grave y falto de ética, además. Bueno, pero la falta de ética en el presidente es algo bastante habitual. ¿Por qué lo dice? Por los conflictos de intereses que tienen y que son recurrentes, ¿no? La playa, las acciones, la información privilegiada, el Banco de Talca. ¿Qué quiere que le diga? Hay una lista bastante nutrida. Cuando usted habla de la falta de ética del presidente, ¿también afirma esto en la ocasión del manejo de la pandemia? O sea, pero yo lo he dicho en numerosas oportunidades. Aquí ha habido un interés que es distinto. Hay una agenda que lo he denunciado en otros medios, no secreto. Esto de estar aprobando estas nuevas funciones de seguridad me parece sumamente grave en este marco. Miren, lo que está pasando hoy día. Que el presidente pretenda condicionar la aprobación del aumento del ingreso familiar de emergencia a una rebaja de los impuestos a las grandes empresas y a entregarle garantías para sus créditos, a uno siempre le hace pensar que tiene una agenda oculta y que la quiere llevar a cabo a pesar de la pandemia a cualquier costo. A mí me encantaría que el presidente separara los proyectos y pusiera las urgencias de Chile sobre la mesa
y que no tratara de condicionar ni de extorsionar al Congreso para que le aprobaran lo que a él le interesa, para aprobar lo que la gente necesita. Ya, pero lo que se lee en sus palabras, ¿qué es lo que a él le interesa hoy día? Porque unos se pueden haber equivocado, pueden haber errores, pero ¿usted duda de que al gobierno le interese y priorice el tema sanitario en este momento y que hayan agendas ocultas en este momento de la situación que vive Chile? Yo no sé si estamos en el mismo país, pero yo creo que todos se han dado cuenta que el gobierno ha privilegiado los intereses económicos y las prioridades económicas por sobre los sanitarios. Lo único que se le puede reconocer al gobierno es el tremendo esfuerzo que han hecho para ampliar la capacidad hospitalaria, pero la verdad que ese esfuerzo va a quedar en nada si es que se rebasa la capacidad hospitalaria, por lo que decía el especialista que hablaba antes que yo. Esto lo dijimos hace varios meses. O sea, es más, le voy a hacer un comentario. El 28 de marzo me tocó escribir una columna de acuerdo con otros alcaldes, diciéndole que nosotros los alcaldes queríamos trazar los contagios y a los contactos estrechos y hacer el seguimiento. El 28 de marzo, cuando teníamos 1.500 casos, salieron a decirnos que los estábamos induciendo a cometer un delito, que el secreto no se podía violar, que efectivamente esto estaba al margen de la ley. Y ahora que tenemos 140.000 casos, y que es mucho más difícil hacerlo por la cantidad, le dan la responsabilidad a la atención primaria para que lo haga cuando ya se les salió de madre. Dígame usted si eso no es tener intereses distintos de figuración, de total control de las apariciones políticas, de, entre comillas, no querer escuchar a nadie. Yo creo que hay un egocentrismo muy grande en algunas de las autoridades y efectivamente además una nula capacidad de escuchar a otros y de hacer autocrítica por el fracaso de la estrategia. Alcalde, ¿qué le parece? Recuerde que ellos decían, que ellos afirmaban que para cuidar la economía en la región metropolitana nunca debían entrar más de 2 millones simultáneamente en cuarentena. Yo creo que eso fue un error. Alcalde, a propósito de lo económico, se habla de una inyección de 10.000 millones de pesos, se habla de la posibilidad de un endeudamiento. El expresidente Ricardo Lagos decía que se puede utilizar el 20% del PIB, 10% lo estrictamente sanitario, otro 10% en la reactivación económica. De todas aquellas tesis o voces, ¿cuál le hace sentido a usted desde lo económico para una solución cortoplacista? A ver, nosotros venimos planteando a los alcaldes que debíamos llegar al 20% del PIB desde el inicio de la pandemia. No tengo que ir a las propuestas que han hecho otros para decirle lo que me parece sensato. Cuando una parte de la oposición ha propuesto el impuesto a los súper ricos de tal manera de poder endeudarnos hoy para financiar las urgencias hoy, con la seguridad de que en el futuro ingresen esos dineros y podamos responder como país, era porque teníamos claro que el esfuerzo fiscal que se estaba haciendo era absolutamente insuficiente. De hecho, de estos 10.000 nuevos millones de dólares hay bastantes dudas. Hay algunos que hablan que son solo 5.000 en términos de recursos frescos, y lo otro tiene que ver con garantías, con depreciaciones aceleradas, con facilitaciones, pero además que se pretenda bajar el ingreso fiscal, es decir, se está haciendo una pequeña reforma tributaria en donde, lejos de querer tener más dinero para que el Estado asuma esta pandemia de manera correcta, se le está bajando el impuesto a las grandes empresas, ¿no? Alcalde, me gustaría hablar del ingreso familiar, la posibilidad de llegar a 450.000 pesos por familia. ¿Lo ve viable? Porque también se ponía como una fecha límite el viernes para poder zanjar esa discusión. Pero le vamos a pedir que nos espere solo unos minutitos porque antes Monse nos tiene algo importante. Respecto a la entrega de cajas, que comprometió el gobierno hace un par de semanas atrás, se comprometieron 2,5 millones de cajas, han sido entregadas cerca de 800.000, 1 millón ya se calcula. ¿Cómo va en su comuna, alcalde, la entrega de estas cajas? ¿Se ha podido llegar a toda la gente que se tenía registrada como beneficiaria o no? Nosotros hemos entregado cerca de 15.000 cajas del gobierno, cerca de 5.000 cajas de la municipalidad. Nos falta más del 60%. Lo que queda claro es que difícilmente vamos a poder cumplir la meta del 21 de junio. Yo creo que este proceso, que es muy ineficaz y muy ineficiente desde el punto de vista de su diseño, no va a terminar antes de la primera semana de julio. ¿Y no le han llegado más cajas o no ha existido la capacidad de repartirlas? Llegan, pero llega una cantidad de entre 1.000 y 1.200 diarias.
Alcalde, ¿qué ha significado esto para su municipalidad en específico? Porque hay otros colegas suyos, otros alcaldes que manifiestan lo mismo, ¿no? Que se transforma en algo bien engorroso desde el punto de vista del sistema de entrega fundamentalmente. ¿Qué ha significado para su municipio específicamente las cajas en cuestión? Nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo sideral. Más del 60% de la gente que está trabajando de manera presencial está en la calle para lograr llevar las cajas en este dispositivo a todos los barrios, ¿no? Y esto es un esfuerzo que el gobierno no ha logrado ni siquiera dimensionar, ni se dan cuenta. Yo creo que ellos están en esa burbuja en la que suelen vivir y por lo mismo toman este tipo de decisiones que, independiente de que sean un aporte para las familias, habían cientos de formas distintas de hacerlo que habrían sido más eficientes, más eficaces, pero que además habrían ayudado a mantener la economía familiar en pie. Esto de comprarle 1.000 millones a Horst Paulmann y a su supermercado, ¿no? Va directamente en desmedro de los pequeños comercios que hay en todos los barrios populares, de esos pequeños comercios que están en la esquina de nuestros barrios y que son, primero, la cadena de abastecimiento habitual de la gente y segundo, familias vulnerables en que esa unidad es unidad de subsistencia económica, ¿no? Entonces yo creo que el ¿Va gobierno más por la corriente usted de alguna transferencia, alcalde? ¿De que hubiese sido mejor una transferencia directa? ¿Usted está más en la línea de que quizás era mejor una transferencia directa del dinero y que así pudiese la gente estimar en qué va a gastar ese dinero? Pueden ser en servicios básicos, se habla mucho de los problemas con la luz, con el agua. A ver, nosotros éramos partidarios además, y esto lo planteamos hace más de un mes y medio, mucho antes de que esto el gobierno ni siquiera lo diseñara. Yo creo que el gobierno ha tenido que ceder a las presiones de gran parte de la oposición y de lo que la ciudadanía iba instalando. Primero, era partidario de que congeláramos cualquier corte de los servicios básicos y eso todavía se está discutiendo en el Congreso, ¿no? La derecha no está de acuerdo con que se eviten cortes de servicios básicos en este tiempo de pandemia. Y éramos partidarios de un ingreso básico de emergencia que fuera suficiente para quedarse en casa, ¿no? Esto no se dio y hoy día nuevamente se está invirtiendo horas de discusión y retrasando una decisión que podría haberse tomado al principio de la pandemia si el gobierno efectivamente se hubiera preparado y no hubiera estado improvisando y hubiera tenido un plan serio hecho con todo y no desde sus propias premisas que resultaron todas ser falsas. A ver, pero las razones que ha dado el gobierno para entregar cajas era asegurar lo básico que es la alimentación y evitar que las personas que viven en comunas en cuarentena salgan de los hogares. Esa fuera la razón del gobierno, que finalmente dijo hay que llegar con el alimento para evitar que las personas salgan y asegurarse que ese dinero que se asigna efectivamente sea gastado en lo necesario. ¿Qué opina de eso, alcalde? ¿Son de alguna manera argumentos? Yo creería esa respuesta si efectivamente la ayuda hubiera sido suficiente para quedarse en casa. Pero todo Chile tiene claro que esta caja no alcanza ni siquiera por una semana y media y que por lo tanto nunca estuvo pensada para que la gente se quedara en caja. Yo creo que estuvo pensado más en la línea de este oficio que se ha filtrado desde el sur en donde querían sacarle provecho político. Porque para que la gente efectivamente no saliera de sus casas habría que haber hecho una inversión y un gasto social mucho mayor al que el gobierno está dispuesto a hacer. El gobierno se ha propuesto contener el gasto fiscal para no tener que salir a cobrarle un impuesto a los súper ricos. Ese es su objetivo y ha hecho todo lo posible para lograr eso sin preocuparse de la gente. Recuerde que nosotros pedíamos la cuarentena cuando había 1.500 casos para que la pandemia no saliera a la zona oriente, que es donde se originó. ¿No? ¿Y qué pasa con el comunas que están gritando por cuarentena y que el gobierno no los quiere cuidar? Ayer estábamos hablando acá en el programa del impuesto a los superricos. La diputada de la UDI, María José Hoffman, decía que eso finalmente en dinero no era un gran aporte. ¿Qué opina usted? Que era más bien algo que yo creo que ella tiene intereses que son distintos a los que la gente entiende. Aquí no hay nadie en Chile que dude de que el Estado necesita más recursos básicos y para enfrentar la pandemia de mejor forma. Pero la UDI va a inventar cualquier cosa para que esto no se haga, ¿no? Recordemos que ellos son los que le regalaron el mar en una ley absolutamente corrupta desde el punto de vista de su tramitación
a 7 familias y han protegido sus intereses siempre. Por lo tanto, esto de decir que esto no era muy relevante en monto, bueno, si no era muy relevante en monto hubiera sido formidable que el Estado lo tuviera. Porque hoy día el Estado está buscando desesperadamente plata por todas partes. ¿Alcalde? Ha aprobado una línea de emergencia en el Banco Mundial de 23.000 millones de dólares. ¿Usted cree que no era necesario cuando usted no tiene plata? Todo lo que entra es bueno para enfrentar la pandemia. Pero yo creo que la diputada Hoffmann, en la burbuja en la que vive, no entiende la realidad, y tal como el ministro de Salud no tiene conciencia ni de los niveles de pobreza ni de los niveles de hacinamiento que hay en nuestro país. Eso ha sido muy fuerte, que este gobierno declare que no tenía conciencia de lo que pasa en los sectores populares. Alcalde. O sea, nosotros terminamos entendiendo que cuando discutíamos con el ministro y le decíamos que los casos no tenían que llegar al sector popular, como él no tenía conciencia de lo que pasaba acá, sencillamente no lo entendía y hizo lo que hizo. Alcalde, hoy día los sectores populares están teniendo el mayor costo. ¿Cómo se soluciona en lo concreto? Porque da la sensación, ¿no? Una sensación ciudadana al menos, de que esto se transformó en una discusión ideológica en el que combos iban, combos venían básicamente, y no se llega a una solución concreta. Por eso le preguntaba antes de irnos a la pausa comercial, algunos políticos que entrevistábamos ayer hablaban como fecha límite el viernes para llegar a un acuerdo entre oposición y gobierno. Pero pareciera ser que estamos cada vez más lejos de ese acuerdo. De hecho, la misma ciudadanía no da mucho crédito a un eventual acuerdo entre ambos lados. Pero lo concreto van pasando los días, continúan los problemas para muchas familias chilenas, sobre todo para la clase media también. ¿Cómo se soluciona esto en lo concreto, en lo práctico, ahora ya? Lo primero, yo no creo que haya sido una discusión ideológica. El gobierno de Nueva Zelanda, para cuidar la economía, salió a tomar medidas absolutamente restrictivas en las primeras 5 semanas y se demoraron casi 9 semanas en erradicar el virus de Nueva Zelanda, y hoy día está la economía funcionando de nuevo, reabierta completamente, porque entendieron que cuidar la salud era también cuidar la economía. Aquí hicieron todo lo contrario, y en Nueva Zelanda, le vuelvo a decir, hay un gobierno de derecha también, no un gobierno comunista, y por lo tanto no es una discusión política económica. Aquí es sencillamente no entender y andarse inventando premisas y cuentos, ¿no? Y títulos también, y andar teniendo que cambiar todos los días la forma en cómo contamos las cosas para que nadie las pueda seguir, y efectivamente actuar con falta de transparencia y con el control del relato político todos los días. Por lo tanto, yo descarto que hayan sido diferencias políticas ideológicas. Aquí los que han apostado a incrementar el gasto fiscal al 20% no son comunistas. Son economistas comunistas, pero también economistas de la ADC, economistas incluso liberales, ¿no? Y están todos de acuerdo en esto. Aquí hay un problema de prioridades. Acá hoy día Chile tiene un padre de familia que prefiere tener reservas y tener ahorros mientras sus hijos se mueren de hambre. A ver, este es el problema de Chile. A ver una cosa, alcalde, ¿qué piensa usted del salvataje a las grandes empresas? Hoy día finalmente han habido una serie de medidas del gobierno de salvataje a la mediana empresa. Se está discutiendo el tema de los trabajadores honorarios, ha habido este bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, que a pesar se está conversando aumentarlo, pero ya está comenzando a funcionar. Pero ahora se está empezando a hablar de salvataje a las grandes empresas, donde los economistas, tal como dice usted, de todos los sectores, dice que si quiebran las grandes empresas, esta es una catástrofe económica para todo Chile, no solo para los dueños de esas empresas. Yo estoy completamente de acuerdo, y hay que ir efectivamente a ayudar a las grandes empresas, pero quedándose con parte de la propiedad de las grandes empresas, volviendo a nacionalizar la TAM, por ejemplo. Lo que han hecho países que no son comunistas, son países socialdemócratas, países liberales, pero lo que no se puede permitir es que con la plata de todos los chilenos, igual que lo hizo la dictadura con la derecha en la década del 80, salgamos a salvar la riqueza de los dueños de los bancos, ¿no? Y les paguemos la deuda subordinada que ellos tenían, ¿no? Para que puedan quedarse tranquilos con su riqueza y que se los paguemos con la plata de todos los chilenos. O sea, eso, aquí ayudar a grandes empresas no es un problema ideológico. Ahí estamos todos de acuerdo. El tema es cómo y con qué instrumentos. Claro, pero la fórmula de la ayuda, hay otros países vecinos que han expropiado, algunas empresas que están quebradas. Hay otros que usted dice que hay que estatizar o hay que hacer una propiedad mixta. Si el Estado chileno sale al salvataje de la TAM, ¿debiera ser que el Estado chileno pasa a ser propietario de un porcentaje de la TAM? ¿Esa fórmula le parece? O sea, dependiendo cuánta plata requiera la TAM para salvarse,
tendrá que ser un porcentaje, la mitad o todo, dependiendo de cuánto posible. Ahora, a mí lo que me llama profundamente la atención es que los dueños de la TAM han afirmado siempre que ellos pueden tener derecho a las tremendas utilidades anuales que tienen y que retiran, porque ellos asumen el riesgo del negocio. Lo que me parece raro es que en esta pandemia, cuando el riesgo del negocio se hizo realidad, las riquezas van a quedar en el mismo nivel que están hoy día y lo que van a perder son los ingresos de las empresas. Entonces nosotros vamos a ir a proteger la riqueza. Yo creo que aquí tiene que llegar el minuto en donde... La línea aérea, el flujo de plata es diario. Y no solo la TAM está en peligro, ya hay líneas aéreas que quebraron a la semana de la pandemia. Entonces, finalmente, el mercado del tránsito aéreo es muy susceptible a esto. Entonces, usted lo que está diciendo es que la TAM sí tiene plata en este minuto para enfrentar la situación a la cual está financieramente, sí la tiene y no la quiere gastar. No hablé de la TAM, hablé de los dueños de la TAM. Usted dice que los dueños de la TAM son de las personas más ricas del mundo, ¿no? Y efectivamente tienen la plata. Ahora, yo vuelvo a decirle, nadie tiene problema con ir a ayudar a las grandes empresas, pero haciéndonos de parte de la propiedad para que éstas vuelvan a ser empresas o semiestatales o estatales, y que en el futuro la plata que hoy día meta el Estado también le reditúe ingresos al Estado, ¿no? Como lo haría cualquier socio que le mete plata a una empresa. Claro, y eso se está planteando, pero no, quedé con la duda que usted está diciendo al hablar de la riqueza personal de los dueños de la TAM. ¿Usted está diciendo que a ellos les alcanzaría a salvar su empresa si es que pusieran su plata? Sin duda. A ver, si esto, miren, no es solo el caso de la TAM. Yo lo voy a explicar, déjeme argumentar. En economía capitalista, los propietarios de los medios de producción dicen que tienen derecho a la utilidad porque ellos asumen el riesgo del negocio. Pero en nuestro país nosotros tenemos numerosos ejemplos de que cuando el riesgo del negocio se hace presente, nunca lo asumen con la utilidad acumulada durante tantos años. Le voy a dar dos ejemplos claros. En la agricultura, que todavía pagan renta presunta como impuesto, que ya no se justifica porque hay condiciones para tener absolutamente clara la contabilidad y las utilidades reales, y por lo tanto que pagaran los impuestos que debieran pagar, ¿no? Acumulan la riqueza año a año, y cuando llega la mosca de la fruta, van a pedirle al papito Estado que con plata de todos los chilenos le erradique la mosca de la fruta. O sea, cuando llega el riesgo de su negocio y se hace real, no gastan la plata que han acumulado para asumir el riesgo del negocio, sino que le van a pedir a papito Estado con la plata de todos los chilenos. Lo mismo pasa en las empresas forestales. Cargan sus bosques con una carga de fuego mucho más grande que la que pueden administrar. Una pregunta, lo que usted dice... Escúcheme, cargan el bosque con una cantidad de carga de fuego que no pueden administrar. Cuando llegan los incendios, van donde papito Estado para que con la plata de todos los chilenos les apaguemos los incendios que generan el riesgo de sus negocios, con los cuales han acumulado ganancias durante 30 años. La pregunta del millón es, ¿cuándo el capital acumulado asume el riesgo del negocio y lo dejamos de pagar todos los chilenos que no hemos disfrutado de sus utilidades? ¿Qué se debiera hacer para, es decir, qué instrumento tendría? ¿O usted le parece que el Estado debiera tener un instrumento justamente para obligar, en este caso, lo voy a poner en términos súper simples, para obligar a los dueños de estas grandes empresas a salvar su empresa con fortunas personales? ¿Qué es lo que ha dicho de alguna manera alguno? Es que a mí no me parece, a mí no me parece una locura. No me parece una locura. Y lo mismo que dicen, hoy día el Estado chileno no tiene cómo obligar a un banco, obligarlo a dar el crédito FOGAPE, más allá que lo estén dando, pero no existe el instrumento. Pero, ¿a usted le parecería que esa fórmula podría hacerse en esta circunstancia? A ver, esa es la discusión teórica que nos permite ver la realidad. Los instrumentos son diversos. Como por ejemplo, uno no le puede pedir a un pequeño agricultor, o un mediano agricultor, o un gran agricultor, que se haga cargo solo de erradicar la mosca de la fruta. Lo asume el Estado desde el punto de vista operacional. Y por eso lo que nosotros decimos es que para que asumir el riesgo se haga real, hay que cobrarle un impuesto a los súper ricos y un impuesto mayor a las empresas, y hay que desintegrar el sistema de tal manera que el Estado tenga muchos más ingresos
para que pueda asumir ese riesgo, pero que con costo a los empresarios que han acumulado riqueza y no a la plata del IVA que la pagan todos los pobres de Chile. Alcalde... Aquí esto no es una cuestión mecánica, sino que es una cuestión de entender la economía como un sistema global. Entonces, si usted requiere más ingresos para no pagar y no exponer la plata que es necesario para la inversión social, para que no tenga que hacer lo que está haciendo este gobierno, quitándole plata a un santo para vestir otro, quitándole plata, por ejemplo, toda la plata que le han quitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y toda la plata que le han quitado al Ministerio de Obras Públicas para financiar la pandemia, va a dejar a gente que espera sus viviendas, que espera sus subsidios, que espera las obras de infraestructura que se necesitan hace décadas, mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene plata. Si el Estado cobrara un impuesto a los súper ricos, podría ir acumulando plata para que en estas condiciones no tendríamos que paralizar el país para ir a cumplir la pandemia y tuviéramos recursos para seguir asumiendo el riesgo que no asumen los privados, ¿no? Y seguir haciendo las tareas del Estado, pero con cargo a la riqueza acumulada de este país, con la excusa de que asumen el riesgo. Alcalde, queremos precisamente profundizar en aquello, el impuesto a los súper ricos, que fue un tema que de alguna manera quedó pendiente en nuestro capítulo de ayer y que podemos profundizar con usted. Me gustaría preguntarle también sobre esta nueva metodología al momento del conteo de los decesos. ¿Estará tan perdido usted como muchos de nosotros en cuanto a cómo se está implementando la metodología? Pero permítame unos segundos antes, porque le quiero decir siempre la posibilidad de tener esta conversación. Alcalde, se cambió la metodología nuevamente, lo que genera confusión en la ciudadanía, en nosotros mismos acá, como que estamos, pero ¿cómo funciona ahora? ¿Es el registro civil? ¿Cómo evalúa usted estos cambios? ¿Generan efectivamente un daño en la credibilidad ciudadana o van por el rumbo correcto en virtud de enmendar lo que pasa con las cifras? A ver, lo primero es que yo creo que ningún cambio metodológico hoy día afecta la credibilidad de este gobierno. La credibilidad de este gobierno la perdieron hace muchos meses y yo creo que ya no hay ninguna posibilidad de recuperarla y no necesitan ni siquiera la ayuda de Mañalich, que ha hecho mucho porque pierdan la credibilidad para considerar que nadie les cree. Yo quiero recordar que en marzo nosotros ya anticipamos que en el cementerio general, que estaba bajo la administración municipal de Recoleta, estaban llevando muchos más casos con protocolo COVID que aquellos que venían con certificado COVID. Y que eso nos llamaba profundamente la atención. Semanas después de esto apareció esta información hecha por la periodista Alejandra Matu, que ponía en contradicción las cifras, y nosotros teníamos claro y lo venimos poniendo en duda, no solo el tema de las muertes, sino que también de los contagios hace mucho rato, ¿no? Efectivamente, cuando el ministro Mañalich salía diciendo que seguíamos en los 300 casos diarios, pero que estábamos en 500, o cuando decían que teníamos aplanada la curva, pero íbamos subiendo, uno la verdad que veía una clara diferencia entre ética y estética, entre lo que se decía y lo que pasaba, ¿no? Y eso ha sido un problema permanente de este gobierno, tanto así que el mismo ministro ha tenido que salir a reconocer que la falta de confianza en el gobierno es lo que hace que nadie le crea cuando toman decisiones. Recordemos los cambios de discurso, recordemos el retorno seguro, el retorno al trabajo, la nueva normalidad, ¿no? Justo cuando estaba empezando el pic. Recordemos lo absurdo de que un alcalde de Santiago haya salido a abrir centros comerciales para hacer experimentos sociales arriesgando la vida de sus vecinos y vecinas. Alcalde, usted tiene una contabilidad enmarcado en el discurso del gobierno. ¿Usted tiene una contabilidad propia de su comuna de Recoleta? ¿Ha podido quizás llevar otro registro al registro oficial? Sí, pero no de la totalidad. ¿Y qué? Como lo decía cuando estábamos discutiendo este tema del secreto, nosotros tenemos el seguimiento de aproximadamente el 60% de los casos porque, a diferencia de lo que pensaba el ministro, es la salud primaria la que le deriva los casos a ellos. Por lo tanto, los casos que nosotros derivamos y que tienen el primer contacto con el sistema de salud en nuestra comuna, lo hemos seguido, hemos hecho la trazabilidad que la estamos haciendo desde un comienzo, independiente de que él lo quisiera. Lo que no podíamos hacer era con los datos que ellos manejaban de manera exclusiva, ¿no? Y eso nos ha permitido ir anticipando las cifras. De hecho, si uno mira las proyecciones que hemos hecho nosotros, han sido bastante más certeras que las que tenían ellos cuando decían que estábamos saliendo de la pandemia y nosotros afirmábamos que estábamos entrando. ¿Nos puede aproximar un número entre la cifra oficial, podríamos decir, informada en Recoleta, y la cifra que ustedes proyectan?
Yo creo que hay un 25 a 30% de más contagios y de más fallecidos. De los que son informados oficialmente. Así ¿Y eso es porque el sistema no es bueno? Que un poco, a ver, que un poco consistente con esta necesidad de incorporar en los últimos días 670 claro. nuevos casos que no habían sido considerados. Y usted dice que eso era casi el 50% de los números. Esta diferencia que usted señala del 25% es por el problema en la metodología o usted lo atribuye a otras cosas además. Porque problemas metodológicos para contar los fallecidos, los contagios son y existen y van a existir en esta pandemia porque es muy compleja. Yo creo que todos los países han tenido problemas metodológicos, la misma OMS. La OMS ha cambiado un poco también sus parámetros metodológicos mientras se ha ido aprendiendo de esta pandemia. Pero ¿usted cree que es este el problema, que la metodología en sí es muy compleja o lo atribuye a otras cosas? No, hay un problema con la metodología, que la hemos ido aprendiendo, pero también hay un intento de manipulación de la información clara de este gobierno. Yo le quiero recordar que cuando el ministro salía a autoaplaudirse y a contar que lo llamaban de todas partes del mundo para felicitarlo por el manejo de la pandemia, él comparaba la letalidad del mes 1 de la pandemia, es decir, de cuando el sistema de salud todavía ni siquiera lo estábamos ocupando mucho, ¿no?, con las letalidades de aquellos países que ya habían colapsado su sistema de salud y que por lo tanto la gente se estaba muriendo en los pasillos porque efectivamente no se podían atender siquiera, ¿no? Entonces había también una autocomplacencia y un autobombo del presidente Piñera y del ministro Mañalich que dificultaron la estrategia. Pero es distinto, ¿no?, el autobombo esto que de que nos decían de que habían comprado 1.500 ventiladores en enero y estábamos en abril y todavía no llegaban ni siquiera los primeros. Hubo un intento de manipular y de tratar de sacar dividendos políticos de la pandemia. Sí, pero alcalde, es distinto el autobombo que la manipulación. Es decir, acusar manipulación es algo bastante más grave. No, el autobombo es parte de la manipulación. Es que el autobombo tiene que ver con algo propagandístico, puede decir, quizás con esas frases que decía el ministro respecto a que somos el mejor país de Latinoamérica en el manejo, pero otra cosa es entrar a los números y manipularlo. ¿Usted cree que eso se hizo? No, es que yo creo que el manejo de la información... A ver, yo escribí hace un par de días una columna sobre la corrupción en la comunicación y en los medios de comunicación, en el sentido de que cuando usted ocupa la información para generar una realidad distinta a la que es, ¿no?, es primero un acto de corrupción, ¿no?, pero además un acto burdo de manipulación. Y yo creo que el ministro ha estado permanentemente manipulando la información y tratando de sacarle provecho, como otros actores también, digamos. Alcalde, ¿por qué? Porque estamos en una situación difícil, excepcional, lo sabemos, a nivel mundial. Los gobiernos de distintos países se han manejado de distintas maneras. Y en general, creo yo, es bastante normal que haya distintos criterios para enfrentar esto. Y ahí se puede discutir ampliamente. Lo que me llama la atención de lo que pasa en nuestro país es por qué los criterios son tan diferentes. ¿Por qué en algún momento se puede hablar de que estamos aplanando la curva, de que volvemos a la normalidad? Y hay otras voces que vienen de distintos lados, políticos, científicos, que hablan de otra realidad totalmente diferente. Entonces, ¿por qué se generan estos caminos que se van abriendo a sentidos prácticamente contradictorios? Se lo explico desde la sociología. Yo, además de arquitecto, soy sociólogo. Y en metodología de la investigación, cuando uno analiza las metodologías de la investigación, dicen que hay una forma de hacer teoría rasca, que es cuando uno define una tesis, que es la que quiere comprobar, ¿no?, elige los ejemplos que le sirven para sustentar la tesis y termina concluyendo que la tesis era correcta. Esto es lo que ha hecho el ministro de Salud, ¿no? Es decir, ha seleccionado la información que quiere comunicar para sustentar lo que él quería comunicar. En ese sentido... Y eso es un sesgo que yo creo que quienes más lo han dejado en evidencia es la Fundación Espacio Público. Y en ese sentido, alcalde, ¿no?, cuando el ministro y otras fundaciones que efectivamente van en la línea contraria y le han ido diciendo, junto con los alcaldes, todos los días lo que venía diciendo no. Todos los días nosotros tratando de colaborar con él, todos los días diciéndonos que no quería colaboración. Y esto es brutal. Y usted como alcalde ha notado un cambio desde que el ministro Mañalich reconoce que se dejó llevar, que se embelezó por ciertas teorías a comienzo de enero que finalmente lo llevaron a una especie de naufragio. Después de ese mea culpa, ¿hay un cambio efectivamente en cómo se reciben las nuevas ideas o usted cree que se mantiene todo más o menos igual?
A ver, primero hay un cambio en el discurso. No hay nueva idea. Lo que se hace es asumir las ideas que planteamos hace 3 meses cuando él estaba embelesado. Pero eso voy. ¿Se asumen las nuevas ideas? ¿Las reciben de otra manera? Candilaba, y que no era real, ¿no? ¿Pero se reciben las ideas de otra manera, con mayor recepción que antes? Hoy día hay una mejor recepción, yo creo que porque han asumido, a pesar de que no son capaces de decirlo, que están completamente fracasados en su estrategia. O sea, esto por ejemplo de las residencias sanitarias, y aprovecho de mandarle un mensaje al gobierno, ¿no? Si han sido capaces de asegurarle una residencia sanitaria al alcalde de Las Condes, lo que me parece muy bien, ¿no? Para que no arriesgue a nadie, yo espero que el gobierno sea capaz de asegurarle las mismas condiciones a todos los chilenos y chilenas que tienen mucho menos condiciones para hacer cuarentena en su casa, ¿no? Que el alcalde de Las Condes. Y quiero, porque no van a arriesgar al alcalde de Las Condes que la gente piense que lo que él está haciendo es un reality show con la pandemia. Entonces yo espero que el gobierno haga lo que tiene que hacer con todo el resto de la ciudadanía. ¿Cómo están funcionando? Le digo esto porque le pedimos residencias sanitarias comunales. ¿Cómo están funcionando? Le pedimos residencias sanitarias comunales, pero les pediría que trataran de escucharme. Sí, lo estamos escuchando totalmente. Se le nota un poco tensa, Montserrat. Le rogaría un poco de paciencia. No, es que ¿no? Eso me parece una falta de respeto. Yo estoy feliz conversando con usted. A ver, nosotros le planteamos, al gobierno lo de las residencias sanitarias en marzo. Alcalde, durmió mal. Y las residencias sanitarias empezaron a aparecer en la zona oriente y no en los sectores populares. Una falta de respeto lo que me hizo alcalde. Estamos dialogando, yo le pido disculpas si usted se ha sentido yo lo puedo interrumpir a usted, respeto, estamos pero dialogando. Yo también considero que es una falta de respeto que cada vez que yo estoy argumentando usted me interrumpe. La nota un poco tensa, Montserrat, yo no creo que es una súper falta de respeto. O sea, es que yo le estoy diciendo que a mí me parece una falta de respeto que cada vez que yo estoy hablando usted me interrumpa y no me deje terminar. No, porque le contrapregunto. La verdad también es que efectivamente me parece que hay una predisposición y yo le pediría que me tuviera el respeto que usted pide para sí. Es que yo le pediría que no me tratara de interrumpir mientras yo efectivamente estoy tratando de dar mi opinión. ¿Usted cree que decirme tensa, tan poco tensa, Montserrat, no fue una falta de respeto? Le pido disculpas si así lo estima usted, pero yo le vuelvo a decir, ¿usted cree que interrumpirme permanentemente no es una falta de respeto? No es así, esto es una conversación, creo que son los diálogos yo le pediría, no, pero una conversación, tampoco me dejó terminar, Montserrat, Regio, para tener una conversación, Montserrat, para tener una conversación se necesitan dos y se necesita escuchar al otro. Yo creo que usted no escucha. Lo he escuchado harto, fíjese que lo he escuchado harto hoy día con mucho interés, hay muchos puntos en los cuales le he contrapreguntado para que usted exprese su idea respecto a muchos puntos, contrapreguntas que tienen que ver con que tenga más tiempo incluso para expresar las ideas que ha usted expuesto. Y cuando uno tiene los diálogos en este tipo de cosas, muchas veces, como ocurre en una conversación familiar, uno dice, sí, pero y usted también lo ha hecho conmigo. Y yo estoy hablando y usted también me dice algo, es parte del juego del diálogo. Entonces, me parece que... Sí, pero hay una diferencia, Montserrat. Usted está en el rol de periodista que busca la información y yo estoy tratando de dar mi opinión. Y cada vez que yo la doy, le vuelvo a decir, usted sistemáticamente me interrumpe, porque si me quiere contrapreguntar, yo se lo agradezco, me sirve, es muy útil para generar información, pero le pediría que me dejara terminar de argumentar. Con mucho respeto se lo digo y le reitero mis disculpas si se molestó si yo le pareció una falta de respeto, le reitero mis disculpas, pero le pediría que usted me escuchara también. Le acepto sus disculpas, pero espero que usted de verdad las diga sentidamente, no porque me afectaron, sino porque creo que si amaneció tensa o está tensa Montserrat, es una falta de respeto, no solo que me haya afectado a mí. Montserrat, le estoy pidiendo disculpas, y yo no he escuchado sus disculpas por interrumpirme sistemáticamente y por tratar de ahora de seguir acrecentando la diferencia. Usted me pide me pide las disculpas también por interrumpirme y no dejarme hablar. Porque yo a veces veo que con otro alcalde usted no tiene la misma actitud. Y se lo digo así de claro. No, pues, es que eso sí que no es así. Probable. Le digo cuántas veces me han dicho pero la ciudadanía puede sacar sus conclusiones. Las veces que soy... ¿Qué conclusiones?
O sea, acerca de la discusión que estamos teniendo. Pues, ¿pero qué conclusiones va a sacar la ciudadanía? Pública es para que la ciudadanía saque las conclusiones, ¿de qué? Acerca de lo que estamos discutiendo. Pero de todo lo que estamos discutiendo. Las conclusiones acerca de que tengo favoritismo por un alcalde versus otro, por una ideología versus otra. No, eso, por favor, no soy yo quien va a juzgar eso. Ah, ya, qué bueno aclarar porque se entendió así un poco. Ya, ahora, lo que yo le decía... Y yo le estaba preguntando sobre las cifras. A ver, bueno, y le reitero, las cifras han sido mañosamente manipuladas durante toda la pandemia. Alcalde, importante, disculpe que me meta, que es una discusión de ustedes dos, pero sí, importante aclarar que no hay ningún ánimo de interrumpirlo, alcalde, ni de ningún momento de coartar lo que usted esté diciendo o argumentando. Lo que estaba haciendo Monse es contrapreguntar y tratar de aterrizar la idea, tratando de entender tus palabras, Monse, a la situación de Recoleta en específico. También usted tiene la posibilidad de conversar con nosotros absolutamente solo, a diferencia de otras veces que pasa que hay más protagonistas en pantalla y se generan problemas por el mismo teletrabajo, ¿no? Por la distancia y todo eso, con el delay, con el desfase. En este caso en particular lo estamos escuchando atentamente sin ningún ánimo de interrumpirlo, alcalde. Importante dejar claro eso y interpretando también lo que dice Monse. ¿Le puedo hacer un comentario? Por favor. Yo he visto que otros alcaldes hablan de otras comunas y no aterrizan siempre solo en su territorio y no tratan de focalizarlo. Se lo digo honestamente, ¿no? Y yo pediría que este no fuera el tema. Yo he venido aquí para entregar información y discutir sobre la política, sobre la pandemia y no sobre una diferencia entre nosotros. Yo les pediría que trataran de enfocarse en lo que estamos haciendo. No, es que la pauta no la puede dar usted, alcalde. La pauta de las preguntas también corresponde a nosotros. Al alcalde Lavín yo le he preguntado... He respondido todas sus preguntas, Por eso, entonces por eso no entiendo lo que acaba de decir. Solo le pido que me deje desarrollar la idea y que no me interrumpa cuando estoy diciendo algo y que usted me interrumpa en el medio, nada más que eso. Bueno, creo eso le parece una falta de respeto. Yo le pido que usted me respete a mí. Alcalde, creo igualmente que está solucionado por respeto a nuestra audiencia. Yo creo que no vale más profundizar. Se entiende también las disculpas que usted le ofrece a Montserrat, y Montserrat en ningún caso ha querido tampoco interrumpirlo ni coartar cualquier tipo de argumento que usted está diciendo. Siguiendo con la conversación que estábamos llevando a cabo, hay una discusión en torno a las cuarentenas. Hay una discusión también que ha cambiado un poco su sentido. Se habla mucho de las personas que no respetan la misma cuarentena o el toque de queda, esto en distintas comunas. Y aquí disculpe que lo aterrizo, pero lo aterrizo nuevamente a la situación de Recoleta. ¿Cómo ve usted la situación ahí con la gente de su comuna? ¿Se respeta la cuarentena o no? ¿Y cuánto esto podría eventualmente afectar en los números que estamos conociendo? Recoleta está dentro de las comunas que ha logrado reducir su movilidad cerca de un 40%, lo que nos pone por sobre la media, ¿no? Pero nos pone bastante lejos de lo que quisiéramos. Hay que recordar que Recoleta esperó casi un mes la cuarentena, que la empezamos a pedir cuando teníamos 30 casos, nos la entregaron cuando ya teníamos cerca de 900 casos, y que efectivamente eso también generó un clima, porque nosotros tenemos además una complicación. Tenemos la Vega Central. Tuvimos cuarentena en todo el mundo rodeándonos y todo el mundo viniendo a la Vega Central. Nos convirtieron en vector regional. Y esto también va generando una predisposición de la gente para hacer caso o no hacer caso a la autoridad. Aquí hay un problema de consistencia del discurso y eso efectivamente es complejo. Nosotros hemos estado permanentemente haciendo un llamado a los vecinos y vecinas de Recoleta para que ellos cumplan la cuarentena y hemos tratado de llegar con la ayuda de manera anticipada, pero ha sido difícil precisamente por los relatos tan confusos que han dado. Es más, le quiero decir, hemos tenido que hacer muchas denuncias con empresas que han querido seguir funcionando en nuestra comuna, no siendo de los rubros esenciales, ¿no? Y efectivamente creemos que además el hecho de tener una comuna como Huechuraba en la zona norte y Santiago en el sur genera una tensión en donde toda la circulación se hace por nuestra comuna también. Somos un puente natural y por lo tanto éramos partidarios de una cuarentena general de la región para poder efectivamente aplanar y eliminar la curva, porque esto de las cuarentenas dinámicas y de partir las comunas en calle
sencillamente no funcionaba. O sea, pensar que el virus no iba a atravesar el río de Santiago para acá, o pensar que no iba a atravesar Avenida Mata hacia el sur, o pensar que no iba a atravesar Grecia hacia el sur, ¿no? Son errores que efectivamente cometió el gobierno y que generaron una predisposición de la gente a entender que esto no era tan grave, además con un ministro que decía que teníamos el mejor sistema de salud del mundo. Alcalde, ¿ha funcionado el sistema que se implementó en La Vega? Los horarios divididos entre los mayoristas, los minoristas, los delivery. Y le aprovecho de preguntar también si los funcionarios municipales, como en otras comunas, en el caso de Recoleta, se ha podido dar mayores atribuciones, porque en otras comunas sí se ha podido, a los funcionarios municipales para que fiscalicen con atribuciones sanitarias, en este caso La Vega? A ver, La Vega ha funcionado, yo te diría que de manera bastante satisfactoria, pero el barrio de La Vega tiene una complicación. En el entorno de La Vega están todos los mayoristas, ¿no? Y hay algunos que no cumplen con la norma y que efectivamente vienen a ser, disfrazados de mayoristas, comercio minorista, ¿no? Esto hace más compleja la situación, pero ha funcionado. Yo creo que efectivamente las cifras dicen que desde que instalamos la cuarentena, Recoleta ha venido bajando hasta un 8%, cerca de un 12% acumulado los casos activos, y eso ha sido muy positivo, a diferencia de otras que han mantenido su curva ascendente a pesar de las medidas. Respecto de los funcionarios, nosotros tenemos una complicación que es adicional. Las mayores atribuciones para los funcionarios públicos se entregan para que estos acompañen a la fuerza pública y al ejército en la fiscalización de las medidas sanitarias. No lo hacen solos, ¿no? Y como acá tenemos una subdotación de carabineros, lo venimos discutiendo hace mucho tiempo y nos acaban de responder nuevamente que a pesar de cumplir con las variables para ser comisaría clase A, vamos a seguir siendo comisaría clase B. Tenemos un porcentaje de carabineros con COVID y un porcentaje alto que están en cuarentena, entonces no tenemos fuerza pública a la cual acompañar. Y eso ha dificultado la posibilidad de incorporarnos a la fiscalización de las medidas sanitarias. Es que le voy a sacar el ejemplo del alcalde que usted nombró recién. En el caso de la comuna de Las Condes, se habilitó, se capacitó y se le dio la atribución de que los funcionarios o que los inspectores municipales pudieran cursar parte sanitario, cosa que no podían hacer hasta hace 3 semanas. En el caso de la comuna de Recoleta, ¿se puede hacer eso o se ha podido hacer eso? Lo primero es que esto no lo ha hecho ninguna comuna en particular, esto lo está haciendo la Intendencia. Claro, pero implementarlo. La Intendencia es la que capacita y la Intendencia es la que entrega la atribución. ¿Ya usted se la entregaron? Nosotros no hemos mandado primero porque tenemos muchos menos recursos que la otra comuna, tenemos muchos menos funcionarios. De hecho, tenemos más de un 30% de la planta haciendo teletrabajo porque están en condición de riesgo y son personas mayores de 60 años. Pero además, efectivamente, al no tener fuerza pública a la cual acompañar, no, porque independiente de quién pasa el parte sanitario, no, tiene que ir acompañado de un funcionario de Carabineros o del Ejército, ¿no? Nosotros no podemos exponer a situaciones que han pasado en otras comunas a nuestros funcionarios a que arriesguen sus vidas. Es más, incluso en el tema de la entrega a las cajas. Entrar a CITES con 40 familias, ¿no? Es una complejidad, sobre todo cuando se va con un camión o con una camioneta cargado de cajas de mercadería. En una oportunidad incluso tuvimos el peligro de sufrir un atraco por las cajas. Afortunadamente lo pudimos repeler oportunamente, pero esto es complejo. Entonces, si no hay fuerza pública a la que acompañar, los municipios no estamos por arriesgar a nuestros funcionarios en tareas de fiscalización. Alcalde, su comuna se caracteriza por tener mucho comercio, ¿no? En distintos sectores y lamentablemente toda esa economía se ha visto muy resentida. Me imagino lo que debe pasar, por ejemplo, en el barrio Patronato. Y vuelvo e insisto con esta pregunta de la gran cantidad de familias que pertenecen a una clase media muy frágil, muy débil. Y lo he dicho en otras emisiones de nuestro programa, que lo pudimos visualizar perfectamente en el estallido social. Familias que mientras esté todo en orden pueden ir ahí caminando en la cornisa, pero algo pasa, un leve detalle, y eso los puede llevar incluso a situación de calle. ¿Cómo se ha visto la economía en Recoleta y cómo se pretende un plan de reactivación cuando esto ya empiece a adquirir una nueva normalidad?
A ver, nosotros tenemos varios sectores comerciales, preponderantemente la zona sur, además del Persa, Zapadores y otras zonas en donde el comercio ya está más distribuido de manera equitativa en el barrio, y ellos han sufrido bastante. La municipalidad ha hecho varios gestos en términos de desplazar o entregar facilidades para el pago de las patentes, para el pago de los derechos de vía pública, de tal manera que ellos no tengan que invertir. De hecho, le hemos suspendido el pago de la patente y no se va a hacer efectivo a todos aquellos que hayan estado cerrados durante estos meses de pandemia, porque efectivamente no tienen ingresos. Esperamos que ellos puedan acceder a las ayudas del gobierno una vez terminada la pandemia, de tal manera de que aquí pueda haber un importante rebrote de la economía. Aquí también nosotros tuvimos una decisión que no compartimos y de la cual no fuimos parte. Cuando se abrió el Apumanque, un centro comercial de Patronato aquí quiso hacer lo mismo, sin contar con la municipalidad, porque además sabíamos que no teníamos atribuciones para hacerlo, y duró un día y medio abierto, porque efectivamente lo que llegó con las cifras al día siguiente de la apertura fue bastante dramático. Entonces hoy día está la mayor parte de eso cerrado, y eso va a afectar significativamente, y esto va a ser más duro en el segundo semestre. ¿Y qué pasa con el comercio? Uno de los grandes problemas también es el comercio ambulante, que ahí es un problema súper difícil de solución, porque a pesar de estar en cuarentena, Recoleta, Independencia, bueno, Santiago, donde nosotros estamos, el comercio ambulante está y va en aumento. Como alcalde, ¿usted cómo lo enfrenta finalmente? Porque todos entendemos que el comercio ambulante es una persona que no tiene de dónde sacar recursos para comer y que sale a la calle para vender lo que tiene. Pero todos entendemos también que estamos en cuarentena y que estamos en pandemia. ¿Cómo lo maneja usted, alcalde? ¿Qué hace con todo ese comercio ambulante? Hemos tratado de colaborar con la fiscalización. Hemos además reclamado mucho, porque esto además para nosotros fue muy complejo, en el minuto en donde Providencia, Santiago e Independencia estaban en cuarentena y nosotros estábamos sin cuarentena, porque toda la gente que estaba trabajando en la calle se vino a Recoleta a trabajar, lo que nos generó una situación caótica, además tomando en consideración que no había fuerza pública para poder fiscalizar. Hoy día ya está bastante menos nutrida la presencia de la gente en la calle. Si uno mira, incluso la zona de La Vega ha bajado casi un 57-60% la cantidad de ambulantes en la calle. Pero efectivamente esto va a depender de la ayuda que el gobierno pueda hacer llegar a las familias de la manera más rápida posible, para que ellos no tengan que verse obligados a salir. Aquí no hay ninguna medida, ni central ni local, que pueda impedir que salgan si no hay una ayuda directa que logre cubrir las necesidades básicas de las familias, sobre todo en la región metropolitana. Pero yo le preguntaba a usted como alcalde, ¿cómo enfrenta este problema social? Porque me imagino que a usted le pasa, y usted un montón de veces ha dicho aquí, nosotros no podemos restringir, no podemos impedir que las personas salgan a subsistir finalmente. Su comuna tiene mucho porcentaje de migrantes que están viviendo una situación súper difícil. Usted mismo ha sido partidario de la migración, de recibir finalmente a estos extranjeros y que tratarlos con la misma dignidad que se merece un chileno. Usted lo ha dicho muchas veces, pero por eso le pregunto a usted como alcalde, porque usted está diciendo, claro, aquí hemos recibido, ha disminuido, hay más fiscalización, pero ¿cómo está enfrentando usted el problema social de esas personas de Recoleta que están teniendo que salir a la calle igual a vender para sobrevivir? A ver, lo primero es que en Recoleta se da una situación particular respecto al resto del país. Con todos nuestros servicios populares nosotros tenemos una serie de garantías que son mucho más baratas que en el resto, ¿no? O sea, cuando usted habla, por ejemplo, de la entrega de medicamentos a domicilio por parte de nuestro sistema público y de la farmacia popular, hay ahí una garantía en el sentido de que la gente gasta un 20% de lo que gastaba antes de estos servicios en los mismos servicios, ¿no? Pero además hemos entregado subsidios, y hemos entregado hoy día, en una semana más, vamos a estar entregando las primeras 38 viviendas para arriendo a precio justo de la historia de Chile. La inmobiliaria popular, que ya está terminada, que no hemos podido hacer la entrega por el tema de la pandemia, pero ya llegan las 38 familias que estaban en situación de hacinamiento y complicado en su vida y que van a pagar arriendos que son, la verdad, mucho menores que los que ofrece el mercado. Esto nos va a ayudar a descomprimir, a pesar de que son medidas que no alcanzan la cobertura que quisiéramos.
pero entre los subsidios, la entrega de las cajas de mercadería, todos los servicios populares y la iniciativa, sobre todo en términos de vivienda y la implementación de los 3 albergues que tenemos para las personas en situación de calle, hemos logrado paliar parte de esto porque en los albergues les estamos dando alimentación todo el día, precisamente para tratar de que permanezcan ahí. Incluso en todos los albergues tenemos salas de aislamiento y además están cerrados de tal manera de que cuando hay casos se cumplan las cuarentenas efectivamente antes de poder salir. Alcalde, a propósito que llegamos a ese tema de la situación de calle, recién cuando iniciábamos la semana existía una investigación en torno a 53 muertes de personas que en situación de calle. Es difícil, si ya tenemos problemas en cuanto a la metodología y al hecho de contar las lamentables muertes, lo específicamente relacionado a la situación de calle se torna todavía más complejo. ¿Hay algún plan específico como municipalidad, ustedes ahí en Recoleta, para poder abarcar este tema puntualmente? Nosotros tenemos en total entre los albergues para la situación de calle y los centros de día, en donde además tenemos atención de día con la alimentación, hemos logrado paliar gran parte de esto, pero efectivamente nos hacen falta más residencias sanitarias. En Recoleta las residencias sanitarias todavía son absolutamente insuficientes. ¿De qué depende tener más, alcalde? Me imagino que es una cuestión económica, obviamente, pero ¿de qué más depende? Es que las residencias sanitarias están regidas y las monta el gobierno regional, la intendencia, ¿no? Y ellos son los que van haciendo, en algunas partes, en colaboración con las municipalidades, pero en la mayoría de las comunas populares, solo con la colaboración logística de la municipalidad, y eso a nosotros, yo creo que estamos con una dotación insuficiente. Hemos puesto a disposición del gobierno regional más colegios, ¿no? Y además tenemos conocimiento del ofrecimiento de varios hoteles de la comuna a la Seremi para ponerla a disposición de la necesidad de la residencia sanitaria, pero estamos a la espera. Yo creo que efectivamente esto está llegando muy tarde. El tema de las residencias sanitarias podría haber llegado hace 2 meses y la realidad habría sido distinta. Ya, pero en el fondo hoy día usted tiene un déficit de camas de residencia sanitaria. ¿Cuántas camas disponibles y cuántas camas hay en residencias sanitarias en Recoleta? No tenemos la información porque no tenemos ninguna residencia sanitaria que haya sido instalada con nosotros. Sabemos que se instalaron por parte del gobierno sin ninguna relación con la municipalidad, 2 en Santa María, y tenemos los albergues que hoy día están acogiendo a cerca de 900 personas entre los 3 colegios, pero no tenemos más residencias disponibles. Pero entonces usted como alcalde de Recoleta se nos han entregado cupos en otras comunas para gente de la comuna. Ya, pero usted como alcalde de Recoleta... todavía creo que tenemos un nivel de hacinamiento que hace complejo administrar la pandemia en los sectores populares, sobre todo en el área sur, en donde hay muchos inmigrantes en situación de hacinamiento. Pero usted como alcalde de Recoleta no sabe entonces cuántas ni cuántos cupos de residencia sanitaria hay en su comuna. ¿Eso es porque no le han querido dar la información? No tenemos la información. ¿Y usted la ha pedido, alcalde? O sea, la hemos pedido en reiteradas oportunidades, pero no nos dan la información. Y lo que sí le puedo decir es que cada vez que hemos pedido, ¿no?, se nos han entregado algunos cupos para trasladar a personas de la comuna a residencias de otras comunas. Pero la verdad es que los cupos siguen siendo insuficientes. Eso, porque hay mucha gente que llama por teléfono y no le contestan al teléfono a la residencia sanitaria, que manda el mail y que tampoco recibe respuesta, o este número que se acaba de habilitar, el 800, hace 2 días para hacerlo más expedito. No sé cómo se está evaluando, cómo ha funcionado. Pero en lo concreto, usted en su comuna tiene casos de personas que están en este momento esperando cupos para residencia sanitaria y no ha pasado nada. Tenemos gente que está a la espera de residencia sanitaria y no hemos conseguido, pero además este tema tiene relación, Montserrat, con algo que hemos venido discutiendo hace meses. Aquí se hizo una apuesta principalmente de administrar la pandemia solo desde el nivel central. La administración de las residencias sanitarias de manera centralizada, ¿no?, hace que estas funcionen de manera poco eficiente. Si el gobierno central o regional hubieran salido a armar residencias sanitarias comunales con las comunas, ¿no?, habríamos evitado los dispositivos logísticos de traslado, pero además que efectivamente pudiéramos nosotros administrar aquello. Nosotros incluso hemos ofrecido colegios con los proyectos armados para montar residencias sanitarias, pero yo creo que ha habido de una u otra manera, que lo he denunciado en numerosas materias, un sesgo político para habilitar esto.
ahí se debe generar un problema también, alcalde, ¿o no? Porque infiero, no sé, corríjame si estoy equivocado, pero muchas de las personas deben creer que esto tiene alguna relación, al menos con el municipio, que si uno llama al municipio se puede solucionar un eventual problema que se tenga ahí, pero responde a la Seremía de Salud en realidad, ¿no? Responde a la Seremía de Salud y nosotros hacemos en todo de intermediario. Y esto no solo pasa en esto, ¿eh? Yo creo que cuando uno mira la relación del Estado central con los ámbitos de la salud, de la seguridad, de la educación, a pesar de los roles que juegan de administradores en los municipios, las decisiones centrales y la administración se toma en el nivel central, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la educación, más allá de los que han sido traspasados servicios locales, nosotros somos los sostenedores, pero nosotros no definimos la política educacional, no tenemos atribuciones para, entre comillas, definir contenidos ni nada. Solo tenemos atribuciones para suplementar los fondos que nos llegan del nivel central, que en el caso de Recoleta, la Municipalidad de Recoleta pone 2.500 millones adicionales para el sistema educacional nuestro de lo que nos llega del Ministerio. Entonces, habitualmente nos pasa que como las municipalidades son la última frontera de contención social, la gente viene a reclamar a los municipios por cosas que no son responsabilidad de los municipios. Y cuando usted dice, alcalde, que hay un sesgo político para instalar residencias sanitarias, quiere decir que a la vez, si el sistema es centralizado, la instalación, claro, usted dice que hay más disponibilidad de camas, hay más disponibilidad de residencias sanitarias en las comunas con alcaldes de gobierno. No tengo la información. Yo cuando hablo de sesgo político hablo de la relación que ellos han tenido con nosotros en particular. No me refiero a la relación con los otros. Ahora, efectivamente cuando uno sigue la presencia en los medios, hemos visto muchas residencias sanitarias montadas con alcaldías que son de la alianza de gobierno, ¿no? Si hago memoria, creo que hay una mayoría, al menos de lo que se ha visto públicamente, en las alcaldías de gobierno. Entonces, por eso le pregunto. He visto varios alcaldes alegando por lo mismo que son de oposición. Ya, es decir, cuando usted dice que de sectores populares. Cuando usted dice que es un sesgo político, en el fondo, como usted es de oposición, si usted fuese un alcalde del oficialismo, la situación sería distinta. Habría más disposición, sea cualquier sistema que sea, de camas o residencias sanitarias. A ver, le contesto con un ejemplo claro. Temuco entró en cuarentena teniendo 400.000 habitantes con 132 casos. Alcalde rehén. Recoleta teniendo 900 casos con 200.000 habitantes, recién entró en cuarentena. Es decir, esperaron que en nuestra comuna se enfermaron 4 veces más en cantidad de personas, ¿no? Para recién tomar la misma medida que tomaron en otras comunas con mucho menos. Y si usted hace la comparación con Santiago, con Las Condes, con Providencia, se va a encontrar con cifras igualmente llamativas, por decirlo de una manera elegante. ¿Cuál era el argumento que se le entregaba para no aplicar cuarentena cuando ustedes la pedían, alcalde? Nunca se nos entregó ningún argumento. El argumento que se entregaba públicamente era que los alcaldes no entendíamos nada, que no sabíamos lo que estábamos pidiendo y que las cuarentenas no servían. Que fue la posición del ministro, ¿no? Cuando decía que en la región metropolitana no podían haber más de 2 millones de personas en cuarentena simultáneamente para cuidar la economía. Nos dimos cuenta que todo lo que él iba diciendo se iba cambiando. De hecho, los cambios de relatos son los que demuestran de manera más elocuente el fracaso de la estrategia. Porque cuando usted se refería a las diferencias en los criterios de medición al principio de esta conversación, es verdad, en muchas partes hay diferentes formas de tomar y en algunas se ha ido cambiando, pero en ninguna se ha cambiado tanto, de manera tan sistemática, y se ha ido, uno podría decir, acomodando la forma a los objetivos que tiene el relato del gobierno. Y en ese sentido, ¿qué pasa con Valparaíso? Porque Valparaíso es una ciudad donde han aumentado mucho los contagios, han aumentado también los fallecidos. Hay muchos expertos que han recomendado que se decrete cuarentena en Valparaíso hace varias semanas. Y hay otros que han dicho que efectivamente aquí acusan un sesgo político en el no nombrar cuarentena en Valparaíso.
¿Usted cree que efectivamente pueden haber criterios de sesgos políticos cuando hay situaciones tan delicadas como la de Valparaíso? En ese sentido, ¿usted está de acuerdo que el no haber decretado cuarentena en Valparaíso obedece a una cuestión política? Voy a contestar de otra manera. Hace más de un mes y medio yo planteé en un medio de comunicación que en la planificación urbana en Chile hace muchas décadas que ya no se habla de la región metropolitana y de la región de Valparaíso separadas. Se habla de la macrorregión central debido al tremendo flujo de intercambio cotidiano, diario, de personas, de cargas que hay entre Valparaíso, Viña, San Antonio y Santiago, gente que viene y que va a trabajar y que vive en una región y que trabaja en la otra, y que por lo tanto una cuarentena, si no abarcaba la macrorregión central, no iba a servir. Cuando uno habla de sesgo, yo estoy de acuerdo con que hay un sesgo político brutal en Valparaíso, ¿no? Habla de tomar los criterios que la misma autoridad ha definido y ver si se aplican de la misma manera en todas partes. Y uno puede confirmar que en casos como el de Valparaíso, los criterios no son aplicados de la misma manera como se han aplicado en otros lugares. Alcalde. Entonces uno podría preguntarse, ¿el ministro no maneja la información? ¿El ministro lo engaña a la gente que trabaja con él? Alcalde, ¿O efectivamente tiene un sesgo de cualquier tipo para tomar las decisiones? Al parecer, si uno asume de buena fe que no lo está engañando la gente que trabaja con él, y si asumo que el ministro tiene toda la información, hay arbitrariedad en la toma de decisiones. Alcalde, lo que pasa es que aquella declaración resulta preocupante, por decirlo menos, es grave, ¿no? Que finalmente, si efectivamente, tal como dice usted, se está manejando un sesgo político, no se está haciendo con cualquier tipo de política pública inocua, se está haciendo básicamente con la vida de las personas. Tomar o no una decisión porque el alcalde es de un sector u otro va en directa relación con las lamentables muertes que estamos informando día a día. Por eso que hace semanas que un conjunto de alcaldes venimos diciendo que Mañalich tendría que haberse ido hace rato. Por eso que Carmen Frey, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, pidió la renuncia de Mañalich hace un par de días. Yo vengo insistiendo en que no hay ninguna posibilidad de mejorar las cifras sin cambiar a la estratega que, según él mismo ha declarado, hoy navega en la oscuridad porque no tiene ninguna premisa válida con las cuales diseñó su estrategia, y más encima no tiene conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento que se vivía en los sectores populares. O sea, esto más la arbitrariedad en la toma de decisiones ha sido la que ha llevado a muchos actores a llamarle la atención al presidente y además al decir, incluso, no nosotros, gente de su sector, hay un senador de su sector que planteó en el último cambio de gabinete que a él le hizo falta el cambio de gabinete en salud y asumir claramente el fracaso de la estrategia y lo mal llevado que ha sido esta pandemia, pero además la nula disposición al diálogo y a la colaboración. Yo he visto a todos mis colegas, alcaldes y alcaldesas de todo Chile y nosotros mismos, tratando de colaborar con este gobierno desde un principio, tratando de ofrecerles tratamientos alternativos, tratando de ofrecerles ayudas técnicas a precio justo, tratando efectivamente de permear su estrategia con decisiones que fueran aceptadas socialmente y que fueran en la línea de otros expertos, porque además hay un problema serio. Cuando uno escucha solo a los expertos que le dicen lo que uno quiere escuchar, suele cometer errores, ¿no? Porque también en la ciencia existen posiciones distintas para cualquier tema que usted quiere discutir. Entonces, como lo dije hace un rato, en la teoría, cuando se hace mala teoría en sociología, si usted coge solo los ejemplos o el marco teórico que le sirve para sustentar su posición, usted efectivamente toma malas decisiones. El Colegio Médico hace como 3 semanas atrás planteó que de alguna manera el diálogo con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, estaba interrumpido, que no había justamente tomado en cuenta muchas de las recomendaciones y que ellos pedían que el liderazgo de la pandemia lo asumiera directamente el presidente de la República. Esa fue la petición del Colegio Médico hace 3 semanas. ¿Qué opina usted? Yo creo que esa era una manera elegante de sumirse al coro de voces que pedían el cambio del ministro de Salud. Pero el problema es que el presidente, cuando hace un cambio de gabinete, y hace cambio de gabinete varias veces,
en varios ministerios y no toca al ministro de Salud, lo que indica es que el que está a cargo de la estrategia es el presidente Piñera. Y el responsable principal de la estrategia, y en esto yo puedo estar, puedo tener una diferencia legítima con el Colegio Médico, porque el Colegio Médico asume que esto es solo responsabilidad de Mañalich. Sin embargo, Mañalich está puesto ahí por una persona que lo escoge, que lo ratifica cada día y que lo sigue escogiendo porque comparte su estrategia y es igualmente responsable. Recuerden que aquí los ministros no se mandan solos. Alcalde, yo estaba leyendo hace un rato, sé que puede ser quizás una discusión que eventualmente se va a tener más adelante, ¿no? Pero a raíz de lo que pasa, por ejemplo, en Francia, un país que ya está logrando una relativa normalidad pese a las críticas que se han hecho al manejo, la Fiscalía de París está viendo y analizando la posibilidad de hacer acusaciones incluso por homicidio involuntario a ciertas autoridades con nombre y apellido, en el caso, por ejemplo, el director general de Sanidad de Francia. ¿Usted siente que eventualmente podríamos llegar a una discusión similar en nuestro país? A raíz, por ejemplo, me recuerdo de lo que pasó el 27F y lo que se hizo con Michelle Bachelet en su momento. ¿Se podría llegar a algo así en Chile en este momento? Yo creo que esa discusión ya se está abriendo. Ahora, claramente en nuestro país el sistema judicial y el marco administrativo y jurídico, el marco legal, no sé si dan para establecer esas responsabilidades. Aquí han habido actos mucho más graves de autoridades políticas que la verdad que no han quedado nunca en nada y en cosas mucho más fáciles de demostrar que el homicidio involuntario. Sin embargo, claramente esto va a ser una discusión que va a tener al menos, y que yo espero que la tenga, una sanción política bastante firme. Claro, porque eso eventualmente puede ser un objeto de discusión. Por eso le decía, quizás no es el momento hoy, ¿no? Porque estamos viviendo una realidad mucho más urgente y problemas que se tienen que subsanar de inmediato. Pero eventualmente se puede transformar en una discusión agitada también dentro de los próximos meses. A ver, cuando uno mira lo que la derecha planteó para la directora de la ONEMI de la época del 27F, cuando ellos fueron los mismos que promovieron las acusaciones legales por homicidio involuntario, por la responsabilidad política y posiblemente penal, uno podría entender que la derecha no tendría cómo negarse al menos a dar esta discusión en sede judicial y en sede administrativa, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente esta es una discusión que se va a dar, porque además no solo nos hemos encontrado con esta responsabilidad, en derecho hay un axioma jurídico que dice a confesión de parte relevo de prueba. Y aquí han habido confesiones por parte del ministro de Salud que han sido absolutamente contundentes. ¿Sí está de acuerdo usted en que no todas las premisas de las cuales partió, que las proyecciones que lo embelezaron desde un comienzo, terminaron cayéndose como un castillo de naipes? Decir que navega en la más absoluta oscuridad y que no tenía conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento, créame que en cualquier país relativamente serio esas declaraciones habrían ido acompañadas de una carta de renuncia al cargo. Pero en nuestro país la arrogancia y además la tosudez, sobre todo un sector político en nuestro país, que hace lo mismo con otro. A mí no solo me llama la atención en este caso, mire la crisis del Sename. Se siguen muriendo niños en el Sename. Siguen habiendo abusos en el Sename. Y extrañamente hoy día nadie cuestiona al ministro de Justicia, que es el responsable. Sin embargo, cuando esto se destapó, llevaron a juicio a la ministra de Justicia de la época, ¿no? Entonces veo ahí un doble estándar, sobre todo en la derecha, que habitualmente tiene una postura cuando es gobierno y una muy distinta cuando es oposición. Alcalde Jadwe, ¿cómo está dispuesto usted y en base a qué atender puentes? Porque básicamente lo que estamos enfrentando ahora es una emergencia de dimensiones inmensas. Usted dice que sería fundamental un cambio de ministro, por ejemplo, lo que acaba de decir hace un ratito atrás. Muchos hablan de que se requiere otro tipo de ministerio. Hablan mucho, por ejemplo, de Carla Rubilar, que es médico, pero que también fue intendente, que tuvo mucho contacto con las comunas. ¿En qué medida también, para usted, cuáles son las condiciones para que efectivamente se tienda un puente en este minuto de diálogo entre la oposición y gobierno, tanto a nivel de alcaldes como a nivel también del Congreso? Pero en el caso suyo, probablemente tal que sea un ambiente colaborativo entre la autoridad central y las comunas.
A ver, lo primero es que sin tratar de hacerle recomendaciones al presidente, porque él tiene criterios significativamente distintos a los míos para escoger a sus colaboradores. Él suele escoger colaboradores que no tienen experiencia ni trayectoria en los temas que van a administrar. Yo quiero decirle que reconozco en Carla Rubilar un conocimiento de la realidad inmensamente más profundo que la que tiene el ministro Mañalich. Carla Rubilar viene de un mundo, ¿no? Y de un recorrido en su trayectoria política bastante distinto. Pero esa es una decisión que debe tomar el presidente. Respecto el intento por tender puentes, nosotros le hemos ofrecido colaboración desde febrero a este ministro. Yo le quiero recordar que el año pasado nosotros hicimos una oferta que fue aceptada por la CENADI del gobierno para nosotros comprarles desde la Asociación Chilena de Farmacias Populares las ayudas técnicas que ellos reparten en el país, porque podíamos hacerle mucho más eficaz y eficiente el proceso. Y lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Y le hemos aumentado la cobertura y le hemos bajado los costos, porque nosotros intermediamos todo lo que intermediamos con utilidad cero. Por eso que llegamos a precio justo. Le ofrecimos camas clínicas a un precio mucho menor al que los compraron. Le ofrecimos traer medicamentos. Hoy día estamos en conversaciones con universidades para poder producir medicamentos en Chile y para poder importar algunos medicamentos que ya están a disposición del mercado y que vamos a volver a ofrecerlo. Pero efectivamente aquí los puentes dependen de que haya una actitud similar en ambos lados, ¿no? Yo le vuelvo a recordar, para mí el ejemplo más claro es el tema de la trazabilidad. Los municipios pedimos la información en marzo. Sí, pero yo le estoy, perdone que pero nosotros le estaba preguntando acerca del futuro, porque yo sé, todas estas cosas que usted nos está planteando, las ha planteado varias veces respecto a lo que pasó. Pero en este minuto, frente a la crisis que hay, ¿cuál es la manera de tender puente? Me acuerdo 3 semanas atrás que usted no sabía, nunca se habían juntado con el intendente. Y a propósito de este programa, se juntaron ahí en las afueras de La Vega. Yo no sé si desde ese día ocurrió solo esa vez y lo vimos en televisión, o por lo menos ha habido mayor acercamiento entre el intendente, usted y usted, el intendente. Le estoy preguntando justamente de aquí en adelante, cuando ya uno ve al ministro diciendo la salud primaria es fundamental, acusó recibo de algo que le decían, está tomando en cuenta la salud primaria. Para la trazabilidad, la salud primaria es fundamental, por lo menos en el discurso lo está diciendo. Entonces, con ese discurso sobre la mesa, ¿cómo finalmente generar una dinámica colaborativa y en qué sentido usted como alcalde podría aportar a esa dinámica colaborativa? A ver, nosotros estamos completamente disponibles para colaborar en todo con el gobierno. Nos gustaría que el gobierno nos considerara para el diseño de las políticas. Le voy a comentar algo sobre la trazabilidad. Hay un tema de la trazabilidad que es bastante complejo. Primero, los municipios hoy día no tenemos recursos para poder asumirla sin que esos recursos lleguen, ¿no? Y cada vez que nos dicen que recursos van a llegar, se demoran 2 y 3 meses. Esto ya nos pasó a todos los municipios de Chile, no solo a Recoleta. Pero además, le comento un detalle. Aquí hay un sesgo. Le van a pedir a la salud primaria que trace a los que están en la ISAPRE, porque el costo lo va a pagar la salud primaria. ¿Por qué las ISAPRES no ponen a hacer trazabilidad a las personas que ellos tienen bajo su administración en los programas de salud? Entonces, hay muchas cosas que se dicen, pero que en la bajada efectivamente no son practicables, porque además le comento, Montserrat, nosotros constitucionalmente no podríamos hacer la trazabilidad a las personas de los sistemas privados. Entonces, efectivamente, una cosa es decirlo, otra cosa es implementarlo. Ahora, si el ministro está dispuesto, los alcaldes y las alcaldesas de Chile estamos dispuestos mañana para ponernos a efectuar lo que venimos haciendo desde un principio. Pero si la trazabilidad la están haciendo de todos los casos que tenemos nosotros. Sí, la trazabilidad, por eso le digo. Por un lado, me dice que efectivamente ustedes están haciendo, dentro de sus atribuciones, que el contacto con el CEFAM, haciendo la trazabilidad. Es decir, en eso se podría hacer mucho. Si la mayoría de la población en Chile, de los barrios que están en este minuto con los picos de contagio, son la gente que se atiende en los CEFAM y en la salud pública. Entonces, en ese sentido,
me imagino que en este minuto, dejando el tema de ISAPRES, que hay que resolverlo, pero que quizás no es... ustedes podrían estar más involucrados en esto que el gobierno ha aceptado que necesita, que es información desde el CESFAM para la trazabilidad. Nosotros estamos siempre dispuestos y lo podemos hacer desde hoy día mismo si es que nos entregan el resto de la información y si además nos entregan los recursos que necesitamos. Alcalde... O sea, desde hoy. No tengo ningún problema. Como se dice en el fútbol, ¿no? ¿Dónde se traba la pelota? Porque uno los escucha a gente de la oposición que dice, estamos abiertos, como lo está diciendo usted, estamos abiertos a una conversación. Luego puede conversar con otros personeros políticos del oficialismo y manifiestan lo mismo. Estamos abiertos, estamos tendiendo puentes a una conversación. Pero en la práctica no se llega nunca a un acuerdo. ¿Dónde se traba? ¿Por qué no podemos tener un acuerdo que nos permita, por ejemplo, el plan de ingreso familiar de una vez por todas, solucionado dentro de esta semana? ¿Por qué nos empantanamos tanto en aquellas conversaciones? Porque el gobierno siempre actúa de mala fe. Si quiere sacar el ingreso familiar de emergencia, le aseguro que si lo separa de todas las otras medidas que está tramando para bajarle los impuestos a las grandes empresas, se resuelve hoy día mismo. Pero que le saque todas las cosas con las cuales condiciona la aprobación de una emergencia para los y las chilenas. Pero, perdón, acaba de decir que el gobierno está actuando siempre de mala fe. ¿Eso acaba de decir, alcalde? O sea, actúa de mala fe. Actúa de mala fe. Si necesitamos... Mire, la pregunta ha sido concreta. ¿Qué hacemos para que el ingreso familiar de emergencia esté aprobado antes de este viernes? Yo le pido al gobierno y emplazo a Sebastián Piñera a que le saque todas las otras consideraciones y que apruebe esto, ¿no?, para tenerlo antes del viernes. Pero cuando el presidente Piñera le dice, no, pero mire, esto es solo un paquete, como lo ha dicho el ministro Briones, y por lo tanto el acuerdo tiene que ser en todo, ¿no? Tenemos que aprobar esto, pero también para aprobar esto tenemos que aprobar la depreciación acelerada, las garantías para las grandes empresas, ¿no? Y todas las otras cosas que quiere meter como cuchufleta. Una bajada a la recaudación fiscal a través de una rebaja en los impuestos. Entonces, si uno quiere discutir los otros temas, separa el ingreso. Pero lo que yo le pregunto es hablar de mala fe. Porque uno puede decir que aquí hay errores, que el gobierno ha terminado aceptándolo, hay errores, hay distintos tipos de estrategias y no hay acuerdo en las estrategias muchas veces de enfrentar una pandemia así. Pero hablar de que el gobierno en este minuto está actuando de mala fe es incluso inferir que en sus errores del manejo de la pandemia hay dolo. Hay mala fe más que errores o falta dolo. De escuchar. Tú decías dolo, o tú, así lo entendí yo, alcalde. ¿Por qué establece usted la diferencia? No, porque el dolo es un delito. La mala fe es simplemente una actitud falto de ética. Yo le voy a dar un ejemplo claro. ¿Cuánto se paró la reforma tributaria porque el gobierno condicionaba todo el proyecto a que reintegraran? No, pero hablemos de la pandemia, porque eso para mí, espérese. Sí, pero espérese. Es que es súper... manejar una pandemia desde la mala fe es una acusación súper grave, y por eso quiero que usted se centre en el manejo de la pandemia y la mala fe. A ver, yo lo que he dicho es que el gobierno actúa permanentemente de mala fe. Y lo viene haciendo desde antes de la pandemia y lo sigue haciendo en pandemia. Usted me va a decir que no es mala fe aprobar caja y poner un instructivo para ocuparlo políticamente. Eso no es ético y es mala fe. Más allá que digan que hoy día era efectivamente un borrador. No es mala fe condicionar lo que la gente necesita, aprobar cosas que la gente no necesita, pero que son de interés del programa del gobierno. Es que ahí son diferencias. Recuerde que el gobierno se comprometió. Sí, pero ahí son recuerde que el gobierno se comprometió con los grandes ideológicas empresarios a bajarle los impuestos. Es decir, ¿usted cree que lo que está la propuesta de Briones parte de una mala fe? Porque lo que uno ve también son dos conceptos distintos de economía, de cómo se abordan estas cosas. Lo ponemos mucho más el libre mercado, que es el gobierno, que es Briones, podríamos decir, que es lo que representa ideológicamente, y otro modelo que tiene que ver con un Estado mucho más robusto. Y eso son distintas visiones respecto a cómo se maneja una pandemia en este caso y cómo se manejan las economías. Lo que ha producido en Chile el modelo económico y todo, lo podemos hablar y todo eso. Pero lo que yo le pregunto justamente, en la propuesta de Briones, que a la oposición le parece que es insuficiente, que a usted le parece insuficiente, ¿cree que hay mala fe?
A ver, yo discúlpeme que lo vuelva a reiterar. ¿Nos centramos en la pandemia o discutimos lo estratégico? ¿Por qué lo digo? La pandemia no tiene que ver con bajar impuestos a futuro. No, el uso de la pandemia no tiene que ver con... o sea, el llegar con el ingreso familiar de emergencia, que fue la pregunta que ustedes me hicieron, no tiene que ver con otras medidas. Cuando yo hablo de mala fe, hablo de que el gobierno suele utilizar su programa, para condicionar la aprobación de las necesidades urgentes de la familia. Eso a mí me parece que es mala fe. Entonces, si el gobierno quiere aprobar el ingreso familiar de emergencia, que lo desvincule de discusiones que son más largas, que no tienen que ver necesariamente con resolver el tema de la pandemia. ¿Alcalde? Eso sería actuar de buena fe y tener las necesidades de los chilenos y las chilenas sobre la mesa. Entonces yo vuelvo a emplazar al gobierno. Pero para usted si quiere tener eso, el ingreso familiar de emergencia aprobado este viernes, que lo desvincule de cualquier otra discusión que no sea urgente. Eso le iba a preguntar justamente, ¿esa opinión de que el gobierno actúa de mala fe es estrictamente suya, alcalde, o es compartida por otros colegas suyos, por otros alcaldes, incluso quizás desde el mismo oficialismo? O sea, yo creo que incluso desde el oficialismo le han hecho varias críticas, ¿no? Yo le recuerdo al presidente de Renovación Nacional una diciendo que Briones escuchaba solo lo que quería escuchar. ¿No? Recuerdo al presidente, efectivamente, de Renovación Nacional, que es el presidente del partido más grande del gobierno, haciéndole una crítica, de que si la gente pensaba que teníamos intereses ocultos, esto iba a ser mucho más grave. Sí, alcalde, pero me refiero que es diferente... No recuerdo su palabra exacta, no lo estoy citando. Es diferente establecer una crítica que puede venir incluso desde el propio oficialismo y ser crítico con su propio gobierno, que me parece hasta una señal de inteligencia, ¿no? Pero es distinto decir que se actúa con mala fe. Esas son cosas diferentes. Mire, puede ser que las palabras sean distintas, pero si un actor que es el presidente del partido más importante del gobierno es capaz de decir que el gobierno entra en contradicción cuando llama al diálogo, pero solo quiere hablar de lo que él quiere hablar, porque eso no es diálogo, bueno, eso en mi lenguaje es mala fe. Lo puede decir con mayor elegancia o con menor elegancia. Yo le recuerdo, por ejemplo, una serie de críticas que me llovieron a mí cuando yo pedía cuarentena. Recuerdo un alcalde de gobierno que decía que yo era amargado, que siempre criticaba todo, y que al día siguiente puede salir diciendo eso en televisión. Se le murió una persona en una casa, y 2 días después se le murió a alguien porque ellos no le avisaron. Y salió a destrozar al gobierno, que el gobierno llegaba siempre tarde, que el gobierno no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿sabe qué? A mí no me preocupa la diferencia semántica con aquellos que son críticos solo cuando les conviene a ellos para enfrentarse a sus posiciones y a sus partidarios. Lo que yo le digo es que llamar al diálogo y condicionar el diálogo, o llamar al diálogo y solo poner los temas que a uno le interesan y condicionar los temas que le interesan a la ciudadanía a los intereses de su gobierno, a mí me parece que es mala fe. Es que ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque finalmente establecer, y yo establezco esa diferencia, que al parecer para usted no es tan determinante en la discusión, pero yo establezco la diferencia basándonos en un caso puntual. Si yo pertenezco a un partido, tengo un líder, o en este caso un gobierno, yo puedo ser crítico con ese líder, puedo rechazar incluso algunas de sus propias medidas. Otra cosa es que yo considere que hay un permanente actuar de mala fe, porque eso me hace caer en no credibilidad hacia mi líder en el fondo. Son consecuencias diferentes. Bueno, es que usted comprenderá que Sebastián Piñera no es mi líder. No, pero por eso se lo pregunto por personeros del oficialismo. No, porque... O sea, es que yo creo que ellos... A ver, claro, mire, le voy a decir una cosa. Claro, es que una cosa es finalmente cometer errores y actuar y haber cometido errores, y otra cosa es haber querido cometer los errores. Una cosa, de alguna manera, es que está presumiendo intenciones. Lo que uno lee de las palabras suyas, alcalde, es que este contexto de la pandemia igual estaría siendo, de alguna manera, una realidad o una circunstancia que el gobierno está utilizando para favorecer a el gobierno, para favorecer sus intereses, y que el gobierno no está intentando genuinamente salvar a Chile del país. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Es así. Yo le hago una pregunta. ¿Qué importancia tenía la semana pasada haberle puesto suma urgencia en la discusión al proyecto que le daba atribución a las Fuerzas Armadas para perseguir
a grupos nacionales que estuvieran en contra del modelo, en el proyecto de seguridad. ¿Qué urgencia tiene hoy día cuando necesitamos el ingreso familiar de emergencia? Ya, es decir, usted ¿no? dice... ¿No será que el gobierno no será que el gobierno se está preocupando de preparar las condiciones para poder salir a violar los derechos humanos de manera impune cuando vuelva el estallido social en vez de fijarse en la pandemia? Es decir, entonces usted... Lo que yo he dicho, ¿cómo no hacer? Esa intención, usted presume la intención de que el gobierno está aprovechando la pandemia, entonces... O sea, no solo yo. Es el claro, se lo estaba preguntando a usted. Las declaraciones de una cantidad de personeros políticos que efectivamente han coincidido en que no había ninguna necesidad de esa discusión. Alcalde. Hace poco escuché en una radio al diputado Jackson y decía lo mismo que yo. Raro si el gobierno quiere sacar rápido el ingreso familiar de emergencia, que lo condiciona a cosas que requieren discusiones más largas. Alcalde, queremos agradecer este contacto, esta larga conversación que hemos tenido ahí desmenuzando lo que pasa con la realidad y con esta pandemia. Muchas gracias, alcalde Daniel Jadue. Y les quiero comentar que se vienen más entrevistados, tenemos compromisos. Pero antes de eso, les voy a contar mi secreto para cuando me quedo en casa y para